Muy buenas tardes, pues estamos aquí de vuelta en Negocios Televisión, fijándonos en lo que va a ocurrir a lo largo de la jornada. Hoy tenemos mucha información en Argentina, porque ahora enseguida comienza en el Senado una sesión para votar a favor o para rechazar el DNU, ese famoso decreto para desregularizar la economía argentina. Va a ser enseguida porque se espera que comience a las 3 de la tarde. Pero además también tenemos a las 3:30 Stoltenberg hablando con Duda, con el presidente polaco, después de que este presidente fuera precisamente quien había sugerido esa opción de que dentro de la OTAN los países miembros aumentaran ese nivel de gasto en defensa en porcentaje de PIB hasta el 3% del PIB y no el 2% como estaba previsto hasta ahora, como es el objetivo que tiene ahora mismo la OTAN. Bueno, pues muchas cuestiones en el día de hoy, con datos macro, con el IPP que ha salido peor de lo esperado, con las ventas minoristas que también han salido peor de lo esperado y con un petróleo que sigue al alza de momento en el mundo, con un West Texas que está cotizando por encima de los $80 el barril. Bueno, pues esto es un poco el resumen de la jornada que tenemos en el día de hoy y comenzamos ya con el análisis en esta sección de Economía Hoy. Comenzamos mirando a este hombre, a Javier Milei, porque hoy tiene una gran prueba de fuego y es que a esta hora comienza en Argentina un intenso debate sobre una de las medidas más importantes, clave en el mandato de Milei, que es ese famoso DNU, el famoso decreto que incluye más de 300 medidas para desregularizar la economía argentina, porque hoy se va a votar en el Senado argentino. Hoy se vota, enseguida comienza esa votación y además lo más probable es que con una representación bastante escasa por parte del partido de Milei en el Senado, finalmente esa votación no salga adelante a favor del gobierno de Milei y por lo tanto se acabe rechazando ese DNU. Bueno, hay que recordar además, simplemente por ponerles el contexto, que este decreto, este DNU, ya entró en vigor y lo hizo muy poquito después de que Javier Milei tomara el mando ya de la presidencia argentina. Concretamente entró en vigor el día 29 de diciembre. Eso sí, tiene que pasar ahora mismo por las dos cámaras, por la Cámara de los Diputados en Argentina y también por el Senado. Bueno, pues hoy va a pasar por la Cámara del Senado, en este caso la Cámara Alta. Y la titular, precisamente de esta Cámara Alta, Villarruel, no ha tenido ya más remedio que hacerlo pasar por aquí también. Va a hacerlo con más leyes, más iniciativas que se van a votar. No queremos decir que para enmascarar esta, pero va a hacerlo con más leyes, con más iniciativas, pero hoy también en el Senado se va a hablar de ese DNU, un decreto que ha sido uno de los buques insignia, ¿no?, del mandato de Milei hasta ahora en Argentina. Bueno, insistimos que aquí en el Senado Milei tiene una representación bastante minoritaria, por lo tanto, lo que se espera ahora mismo es que el decreto, el DNU, sea rechazado en el día de hoy por parte del Senado argentino. Ahora, ¿cuáles serían los próximos pasos a seguir? Bueno, pues si eso ocurre, si finalmente se rechaza el DNU en el Senado argentino, este decreto volvería al Congreso, a la Cámara de los Diputados. Y claro, se preguntarán ustedes, ¿podría eliminarse de alguna manera el DNU en el caso de que se vote en contra en el Senado y también en la Cámara de los Diputados? Bueno, pues la respuesta es que sí, pero solo en el caso de que lo voten negativamente ambas cámaras. Es decir, tiene que ocurrir este rechazo en el Senado y en el Congreso, es decir, en la Cámara de los Diputados en Argentina. Bueno, muchos a día de hoy se preguntan si, claro, si eso realmente puede ocurrir y si finalmente el DNU será simplemente historia. Bueno, en ese caso también hay muchos que se preguntan lo siguiente: ¿qué pasaría con el gobierno de Milei? ¿Qué implicaría para el gobierno de Milei que este DNU fuera rechazado tanto por el Congreso como por el Senado? Bueno, pues vamos a recordar también la fuerza con la que Javier Milei comenzaba ese mandato a finales de diciembre, prometiendo un cambio histórico en Argentina. Y enseguida seguimos hablando de este tema. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo 8 días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia.
Bueno, pues la peor crisis de la historia es la que está intentando remediar Javier Milei, y uno de los, de las herramientas que está utilizando precisamente en este desafío es precisamente el DNU, ese decreto que se va a votar hoy en el Senado. Bueno, esta va a ser una de las grandes pruebas, sin duda, de los grandes desafíos que va a tener que enfrentar Javier Milei próximamente. Justo, por cierto, esto se produce después de que en los últimos días S&P Global, la agencia de calificación crediticia, digamos que ejerciera un hachazo contra el gobierno de Javier Milei y... Bueno, básicamente esto se debe a que la agencia de calificación ha rebajado la deuda local de Argentina a default selectivo después de que el gobierno de Javier Milei presionara a los inversores para que intercambiaran bonos por nuevos pagarés con vencimientos posteriores, algo que, por cierto, ya se ha hecho en más ocasiones dentro de los partidos gobernantes de Argentina. ¿Qué es lo que ha hecho S&P Global concretamente? Bueno, pues ha recortado la calificación crediticia al SD desde CCC negativa de estos bonos locales, citando en un comunicado lo que dice que es un canje de deuda en dificultades equivalente a un default. Así de claro lo deja S&P Global. Bueno, todo viene porque el gobierno de Javier Milei lanzó un intercambio de deuda, concretamente de alrededor de 65.000 millones de dólares. Esto eran títulos denominados en pesos con un vencimiento en 2024, este año, por nuevos bonos que tenían un vencimiento el próximo año, concretamente hasta 2028. Los acreedores, concretamente del 77% de los instrumentos, poseedores de este 77% de los instrumentos, aceptaron el acuerdo. Bueno, pues aún así a S&P Global no le gusta esto que ha hecho Javier Milei. Es verdad que, como les decía, las administraciones anteriores también han hecho este tipo de canjes de deuda y no se ha dicho nada. Pero bueno, es verdad que el tamaño récord que ha tenido, en este caso la operación de esta semana, sí que podría haber puesto a prueba también la confianza que ha tenido el mercado local en Milei mientras se busca reformar la economía de alguna manera para evitar esa crisis histórica que ha dicho el presidente. Lo estábamos escuchando en esas declaraciones, decía que se estaba enfrentando a Argentina en los últimos años. Bueno, vamos a echar un vistazo también ahora a mis espaldas a un gráfico del S&P Merval, que es el índice de referencia que tiene Argentina. Bueno, ahí pueden ver cómo se ha movido al alza y tanto desde que en diciembre Javier Milei entró en la Casa Rosada. Ahí están viendo que en diciembre empieza a subir y ese máximo se logra en febrero. Es verdad que desde entonces ha bajado ligeramente ese índice. De hecho, estaba cotizando por encima del 1.200.000 puntos y ahora mismo está cotizando ligeramente por encima del 1.000.000. Aún así, insistimos, está por encima del 1.000.000 y fíjense la subida que lleva desde el año pasado, cuando estaba aproximadamente, por debajo de los 500.000 puntos, bastante por debajo, en torno a los 300.000, y ahora está cotizando ya por encima del 1.000.000 de puntos. Aún así, simplemente para que tengan un poco en mente cómo ha ido el mandato de Javier Milei también en los mercados, ahora que hablamos de este canje de deuda en Argentina y de la confianza que puede tener el mercado precisamente en Javier Milei. Una confianza que desde luego se ha visto muy elevada desde que él entró en la presidencia argentina, que ha subido hasta su máximo en febrero y que ahora ha bajado ligeramente a ese 1.000.000 de puntos en el índice S&P Merval. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esas declaraciones que enseguida tendrían que empezar en el Senado argentino y también por parte del vocero, por Manuel Adorni, el portavoz, ya saben, del gobierno de Javier Milei, que suele hacer su rueda de prensa a esta hora. Por lo visto, me dicen los compañeros que todavía no tenemos ninguna de las dos señales, pero a medida que vamos avanzando en el programa les pondremos también cuáles son las declaraciones tanto de Adorni como de los legisladores en el Senado de Argentina para ver cuál es la decisión final que se toma respecto a este DNU. Pero ya les digo, lo que espera el mercado es que haya un rechazo generalizado por parte de los senadores a este decreto. Me chivan por pinganillo que ya está Manuel Adorni, el portavoz del gobierno de Milei, el vocero del gobierno del presidente argentino. Vamos a conectar con esas declaraciones. Las fuerzas federales, el objetivo es darle, por supuesto, más facultades a la policía. Ahora van a poder usar sus armas de fuego para detener a un delincuente que oponga resistencia o se esté dando a la fuga. Asimismo, en determinadas situaciones en que se encuentren inferioridad numérica o con civiles en riesgo, el agente de policía no estará obligado a dar la voz de alto antes de disparar. Así que estas son muy buenas noticias en pos de defender el trabajo
que hacen cada uno de los efectivos de las diferentes fuerzas federales. Y además, bueno, como ya les había dicho, quedó en un acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil, impulsado a través de Cancillería y la Secretaría de Transporte. Las empresas aéreas argentinas y brasileñas podrán determinar libremente la cantidad de vuelos, tanto sea de pasajeros o de carga. Por supuesto, esto no es más que sumar más puestos de trabajo y mayor competencia y mayores libertades. Hasta aquí lo mío, los escucho. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo de Hola CNN Nicolás, Radio. ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, vocero. Le quiero preguntar sobre justamente la sesión por el tema DNU. Entiendo que usted hoy estuvo con el presidente, desayunó con él aquí en Casa de Gobierno. No le quiero preguntar estrictamente a la oposición, lo subrayo porque creo que han sido claros, inclusive ayer, han sido claros sobre las críticas, y usted recién también hizo referencia sobre la intención de rechazar el mega DNU. Le quiero preguntar estrictamente sobre el comunicado ayer de la presidencia y en especial cuando el gobierno habla de una agenda inconsulta que están elevando, en este caso con el Senado o Cámara de Diputados con el tema jubilaciones. Incluye también a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien justamente avaló el tratamiento hoy del tema DNU, y en especial, ayer el flamante oficialista, Espert, el diputado, no descartó que la propia vice busque desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Mi pregunta, si efectivamente el presidente Milei, quien estuvo hace pocas horas con Espert, opinan igual. Gracias. Bueno, en primer lugar, con respecto a tu pregunta número 1, contarte que no, nos sentimos sorprendidos por la mala lectura que hubo del comunicado. Efectivamente era un comunicado muy firme, como lo suelen ser, pero dedicado a toda la clase política o a toda en realidad fue un comunicado contra la casta política. Desconocemos por qué se tomó o se hizo una lectura desacertada en relación, no entiendo tu sonrisa, por qué se hizo una lectura desacertada y se relacionó el comunicado con un mensaje a la vicepresidenta de la Nación. Así que, efectivamente... No, pero eso... Vale el tratamiento formalmente. Eso no es así. Y de hecho... te diría que todo lo que he leído en lo personal, en los medios, desde el día de ayer del comunicado hasta ahora que estoy hablando con vos, efectivamente mostraban una mala lectura del comunicado. No hay ningún tipo, ni de interna, ni de pelea, ni ninguna otra cuestión que tengan que ver en algún enfrentamiento, te repito, pelea o interna con la vicepresidenta de la Nación. Muy por el contrario, somos todos, lo he dicho más de una oportunidad, un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre pasado. Por lo tanto, efectivamente, el comunicado fue contra la casta política, como lo ha sido siempre cuando los comunicados estaban en línea con este tipo de cuestiones. Así que nada, eso me parece. Y con respecto a lo de José Luis Espert, todos saben muy bien, porque de hecho creo que el lunes en una entrevista se sumó a la Libertad Avanza, se hizo público en un programa en vivo, en el programa de Chiche Helbrum, si mal no recuerdo, y efectivamente, tal como ustedes interpretaron mal el comunicado, y ustedes, me refiero no necesariamente a vos, pero sí a quienes lo han hecho, acusándonos de haber dirigido el comunicado a Villarruel, a la doctora Villarruel. Efectivamente, Espert por ahí no tenía el conocimiento fino y como le pasa a muchos que ven la tele, leen el diario, ante una mirada, ante una mala lectura del periodismo, probablemente siguió esa línea. De todas maneras no deja de ser una opinión de él en tal caso, pero bueno, nada, eso.
no tengo mucho más. Bueno, pues Adorni contestando sobre ese comunicado emitido en las últimas horas por parte de Javier Milei, donde hablaban de la convocatoria de esta votación en el Senado como algo que no había sido sometido a consulta dentro del gobierno. Muchos medios argentinos estaban tomando la lectura de que era una crítica hacia Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta del gobierno y además también titular de la Cámara Alta del Senado, quien ha convocado finalmente esa votación en el Senado. Bueno, pues dice Manuel Adorni que esto no es así, que están sorprendidos por la mala lectura del comunicado, que en realidad era, dice, contra la casta política. Dice, no sabemos por qué se hizo esa lectura desacertada y se relacionó el comunicado con un mensaje a la vicepresidenta de la Nación. No hay ningún tipo de pelea interna con la vicepresidenta. Bueno, pues así de claro ha sido Adorni. De momento esto es lo único que ha dicho sobre el DNU. Vamos a seguir escuchando a ver si podemos tener más información sobre cuáles pueden ser las implicaciones de que hoy haya ese rechazo en el Senado del DNU. Y no es una lógica. Simplemente les estoy contando lo que efectivamente ocurrió. Me habías hecho otra pregunta al principio, lo que pasa es que me hacen tantas preguntas en una. ¿Cómo queda la relación institucional y política entre Milei y Villarruel? Chicos, hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema en la relación entre el presidente Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel. Estuve desayunando el día de hoy con el presidente y les garantizo que no hay ningún tipo de problema. En tal caso, las diferencias que puede ocurrir, que me marcaste vos, de algún ministro que se pudo haber expresado en virtud de si había que tratarlo hoy o había alguna cuestión reglamentaria para que no se trate hoy, son cuestiones de interpretación. Y entendemos que la doctora Villarruel ha hecho la interpretación que creyó más conveniente y más correcta. Si quieren inventar una interna, no la van a lograr, no lo van a lograr porque no la hay. ¿Qué tal, Manuel? Eduardo Menegazzi de Infobae. Buen día. Bueno, teniendo en cuenta que ya en tus dos respuestas anteriores negaste una interna entre el presidente y la vice, voy a consultarte por otros temas, referidos más que nada a temas económicos. Mañana va a haber una audiencia pública por las tarifas del gas. También hay algunos atrasos en los pagos a las empresas eléctricas, de distribuidoras eléctricas, y a las empresas de colectivos. Bueno, pues un poco en la misma tónica, Adorni ha vuelto a insistir en que no hay ningún tipo de pelea interna dentro del gobierno por ese comunicado que sacó ayer Javier Milei, diciendo que esta decisión de someter a votación ya el DNU era algo que no había sido sometido a consulta. Bueno, pues mientras tanto comienza ya en el Senado esa sesión donde se va a votar sobre el DNU, además de otras muchas cosas. Pero vamos a echar un vistazo también a lo que se está comentando ya en el Senado argentino. De la vida a la otra vida, ¿verdad? Y obviamente lo acompañamos en su sentimiento. Por eso quiero solicitar de que el Senado le rinda homenaje con un minuto de silencio, presidente. Sí, por supuesto, senador Mayans, vamos a dar un minuto de silencio por el fallecimiento de Graciela de Abdala, acompañando a la familia en el dolor. Bueno, pues de momento ya lo han visto, minuto de silencio en el Senado. Seguiremos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en el Senado argentino, de si hay votación a favor o en contra de este DNU, porque es desde luego una de las claves de la tarde, igual que también lo es esas palabras de Jens Stoltenberg con duda con el presidente polaco a partir de las 3:30. Será entonces cuando hablen en una rueda de prensa conjunta, justo cuando, bueno, el presidente polaco ha sido quien habría propuesto ese aumento del nivel mínimo de gasto en defensa por parte de los países miembros de la OTAN del 3% del PIB en lugar del 2%, así que sin duda va a ser uno de los temas también que se vayan a tratar en esa comparecencia y sobre todo después de que Duda haya ido también a Estados Unidos estos últimos días a visitar a Joe Biden. Bueno, más temas, hablando también por cierto de Estados Unidos, miramos hoy también a este país porque, bueno, ya saben que aún quedan meses para las elecciones, se está hablando aún así más que nunca también de Donald Trump, del que va a ser ya el rival de Joe Biden, más que nada porque, bueno, ya se ha confirmado que él es el ganador de las primarias republicanas y que por tanto, pues
va a ser el claro rival de Biden. Y claro, al haber sido ya presidente de los Estados Unidos, se le puede juzgar también por lo que hizo entonces, cuando fue presidente desde el 2016 hasta el 2020. Bueno, cada vez además también se habla más de lo que hizo Donald Trump con China y lo que puede hacer ahora también con el gigante asiático. Ya saben que Trump fue el encargado de declararle la guerra comercial a China. Eso sí, Biden tampoco, digamos, que la ha retirado, ha levantado esos aranceles a China, esa subida de los aranceles, no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que ahora Donald Trump sigue RQR con esos aranceles y quiere mantener esos aranceles. Bueno, incluso subirlos también más. Ayer, de hecho, les hablábamos de cómo Donald Trump ha amenazado con subir de nuevo los aranceles a China y para compensar, propone que también puede reducir impuestos para hacer que el efecto sobre los precios que podría tener para los ciudadanos estadounidenses pues no sea para tanto, se reducen los impuestos y aquí todos contentos. Bueno, pues Juan Carlos Martínez Lázaro nos decía que por un lado, claro, estas medidas económicas como la subida de aranceles a China va a tener una parte positiva, como un aumento en la recaudación, pero a su vez va a tener un aumento en la inflación también. Vamos a recordar esas palabras de Lázaro. Desde el punto de vista de Trump, bueno, pues él llegó con una agenda en 2016 muy fuerte de reducción de impuestos a los, digamos, a los más ricos o a los grupos más adinerados de la sociedad americana, y también hizo una fuerte reducción del impuesto de lo que llamamos nosotros el impuesto de sociedades, el corporate tax, si no recuerdo mal, del 35 al 21%, y eso tampoco aumentó sustancialmente la recaudación en Estados Unidos, ¿no? Él ahora lo que propugna es una nueva reducción de impuestos y para compensar la pérdida de recaudación lo que habla es de aumentar los aranceles. Al final estamos hablando de mezclar dos políticas, la política fiscal con la política comercial. Y eso, evidentemente, la elevación de los aranceles podría darle recaudación a Estados Unidos, pero evidentemente, tú lo decías muy bien, eso afecta a la inflación, puesto que todos los bienes que importe o los bienes que sean sujetos a este aumento de aranceles, pues se verían incrementados sus precios notablemente. Bueno, no es una buena medida, es una medida que encaja dentro de la política de Trump digamos, favorecer, porque detrás de esta política no solamente hay un tema recaudatorio, sino también un tema proteccionista, y es favorecer, digamos, la producción norteamericana, algo que también Biden ha venido aplicando en sus 4 años. Pero ahora la guerra Trump-China, desde luego que vuelve a ser el centro de todas las miradas, sobre todo por esa amenaza o ese aviso de Donald Trump de que si acaba siendo presidente puede volver a subir los aranceles. Y claro, China y Trump y esa relación de... Bueno, iba a decir amor-odio, pero no sé si amor es la palabra en realidad. Bueno, ha vuelto otra vez a ser el centro de las miradas por un informe que ha publicado en el día de hoy la agencia Reuters. Cuentan, atención a esto, que Donald Trump autorizó a la CIA a lanzar una campaña clandestina en las redes sociales chinas, para poner a la opinión pública en contra del gobierno de Xi Jinping. Y eso, por cierto, solo 2 años después de estar en el cargo de presidente de Estados Unidos. Es decir, Donald Trump encargó a la CIA una investigación, una operación encubierta para poner a los chinos en contra del gobierno de Xi Jinping a través de redes sociales. ¿Cómo? Con cuentas falsas, sembrando, digamos, críticas, polémicas en torno al gobierno, y de esa manera hacer que al gobierno chino se lo pusiera un poquito más complicado tener a la opinión pública a su favor. Bueno, lo que cuenta hoy Reuters es que la CIA creó un pequeño equipo de agentes que utilizaban identidades falsas en Internet para difundir imágenes narrativas más bien negativas sobre el gobierno de Xi Jinping, mientras filtraban información también despectiva a algunos medios también de noticias extranjeros. Una operación encubierta que empezó en el año 2019, solo unos años después de que Donald Trump empezara a ser presidente de los Estados Unidos. Por cierto, una información que hasta ahora, que han pasado 5 años, no había salido a la luz. Bueno, ¿qué es lo que hizo el equipo de la CIA? Lo estábamos viendo antes en pantalla. No sé si los compañeros pueden volvernos a poner ese gráfico donde simplemente estamos resumiendo qué es lo que hacía Donald Trump en esa operación encubierta con la CIA. Pero, por ejemplo, lo que estaba haciendo la CIA era, entre otras cosas, promover acusaciones de que miembros del partido gobernante, en este caso el Partido Comunista Chino, estaban ocultando dinero mal habido en el extranjero.
e incluso también a través de estas redes sociales estaban calificando como corrupta, como derrochadora, aquí lo están viendo, la iniciativa de la Franja y la Ruta en China, que ya saben que es la que proporciona financiación para proyectos de infraestructura en el mundo en desarrollo. Bueno, las fuentes de Reuters de momento se niegan a dar detalles específicos sobre estas operaciones, pero dicen que las narrativas despectivas se están basando en hechos. Las narrativas despectivas sobre el gobierno de Xi Jinping, que estaban intentando sembrar la polémica y las críticas entre la opinión pública china, en las redes sociales de China. Bueno, parece que el objetivo de esa operación lanzada, ideada por Donald Trump, ejecutada directamente por la CIA, era, digamos, fomentar un poco la paranoia que pudiera haber entre los principales líderes también chinos, los principales líderes del país, obligando al gobierno también a gastar recursos ingentes, grandísimas cantidades de dinero, básicamente para poder perseguir a quienes estaban detrás de estas cuentas falsas, promoviendo esas críticas, promoviendo esas polémicas en torno al gobierno chino. Bueno, pues eso es lo que cuentan hoy desde Reuters, que por cierto hablan directamente con algunas fuentes y estas fuentes le dicen, aseguran directamente a Reuters que lo que estaban buscando con esta operación encubierta por parte de la CIA era que China viera fantasmas y que persiguieran fantasmas. Palabras literales, que hoy cuenta Reuters en ese informe, esa información que se ha publicado en el día de hoy. Por cierto, Donald Trump, ya saben que, bueno, ha dicho que si acaba siendo presidente, el enfoque que va a adoptar respecto a China va a ser duro. Y hay muchos expertos que aquí en Negocios Televisión nos insisten, al final aquí lo único que importa a Donald Trump ya no es tanto Rusia, sino más bien China, la guerra que puede haber entre Estados Unidos y China, que es realmente lo que está también moviendo el mundo, aunque ahora parece que está más o menos, relativamente calmada. De hecho, piensen que ya casi nadie habla de Taiwán, o por lo menos mediáticamente no es desde luego uno de los temas que estén de última hora. Bueno, seguimos analizando lo que está sucediendo en los mercados financieros. Hoy tenemos que fijarnos también en lo que ocurre respecto al Banco Central Europeo, y es que ha habido declaraciones por parte de uno de los miembros del BCE. En este caso, el miembro que ha hablado es Stournaras, miembro del Consejo de Gobierno, por cierto, del Banco Central Europeo. Yanis Stournaras, que este jueves ha asegurado que el BCE necesita ya empezar a bajar los tipos de interés y dice que no se traga el argumento, y esto aquí es interesante, bastante enjundia tiene el tema, no se traga el argumento de que el BCE no pueda recortar los tipos antes que la Reserva Federal. Bueno, esto es algo ya que se ha dicho por parte del BCE en muchas ocasiones, y Christine Lagarde ha insistido por activa y por pasiva en que el Banco Central Europeo perfectamente puede bajar los tipos antes que la Reserva Federal, que es independiente de la Reserva Federal, que aunque la historia diga que generalmente el BCE actúa después de la Fed, esto no es así, aunque es curioso que las palabras que utiliza Stournaras en este caso sean no me trago el argumento de. Bueno, es algo curioso desde luego. También no deja de ser llamativo que Stournaras esté hablando también de 2 bajadas de tipos antes del verano. Ya saben que Christine Lagarde, en la anterior reunión de tipos, la que tuvimos la semana pasada, insistió en que bueno, ya dejaba de hablar de bajadas de tipos prematuras, de que fuera prematuro empezar a pensar, a plantearse en bajar los tipos de interés, pero Christine Lagarde sí que dijo que había 2 momentos clave, que iban a ser los momentos de la reunión de abril y los momentos de la reunión de junio, porque entonces habrían llegado suficientes datos como para empezar a plantearse tomar una decisión. Fueron las palabras que utilizó la presidenta del Banco Central Europeo. Tomar una decisión, que parece que Lagarde tampoco quiere en realidad hablar directamente de bajadas de tipos de interés. De hecho, parece que le costó un poquito. Fueron varias las preguntas que se le hicieron sobre este tema para que al final la presidenta del BCE pronunciara estas palabras, bajada de tipos de interés. Ella hablaba de tomar una decisión, simplemente. Bueno, pues Christine Lagarde citó esos 2 momentos y cada vez hay más debate en torno a cuándo va a ser realmente el momento en el que va a tener lugar ya la bajada de tipos de interés. Y aquí es sobre todo importante destacar las diferencias que hay entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, porque en Europa estamos teniendo cada vez más datos que nos sugieren que la economía de la eurozona y también la de Alemania estarían ya en una recesión técnica, y si no, muy cerquita en realidad, como lo están ya, mientras que la de Estados Unidos está a pleno rendimiento, y seguimos viendo allí unos datos de inflación que decepcionan respecto a expectativas, mientras que aquí, de momento, la inflación está ya a medio punto realmente del objetivo del Banco Central Europeo. Está en el 2,5, cuando el BCE quiere que llegue al 2%. Esa es una de las grandes claves, las grandes diferencias que existen ahora mismo entre Europa
y Estados Unidos. Y sobre todo, también cómo está su economía, porque la economía estadounidense ya saben que ahora mismo está a pleno rendimiento, con ese 3%, con un paro que, bueno, ha subido ligeramente en el último mes, pero que está en mínimos de los últimos 50 años. Y en Europa, bueno, es verdad que por la parte del mercado laboral tampoco estamos viendo, digamos, un mercado laboral que nos esté sugiriendo que se puede empezar a enfriar, ni muchísimo menos, pero es verdad que por la parte del PIB, por la parte de la actividad económica, aquí sí que estamos viendo, bueno, una debilidad muchísimo más clara que en Estados Unidos. Claro, también una de las preguntas es ¿por qué? Porque allí ya saben que la emisión de deuda y el déficit y el gasto fiscal que han llevado a cabo es enorme, mientras que aquí cada país hace un poco lo que puede. Y la política monetaria va en conjunto para casi una veintena de países, mientras que allí la política monetaria la marca el mismo país. Es decir, que bueno, aquí hay más dificultades, por supuesto, y por eso también la economía ha reaccionado de peor manera, con esa economía que casi está en una recesión técnica. Bueno, pues ahora dice Stournaras que hay que bajar los tipos 2 veces. Hay bastantes que ahora mismo dentro del Banco Central Europeo están planteándose el número de bajadas de tipos. Es verdad que luego en la Reserva Federal está Kashkari, que habla de una en todo 2024, por ejemplo, cuando es verdad que aquí en el mercado se estaba estimando hace unos meses que en 2024 podía haber hasta 6 o 7 bajadas de tipos de interés incluso. Bueno, pues ahora no es así. Y también veremos la semana que viene en la Reserva Federal, en la reunión de la FED, cuál es la decisión final que se realiza respecto al dot plot, respecto a ese gráfico de puntos de los niveles de tipos de interés donde esperan los miembros de la Reserva Federal que estén esos tipos próximamente. Ahora se esperan 3 bajadas de tipos. Vamos a ver si se acaban recortando a 2, que eso es lo que nos dicen también muchos expertos. Bueno, Stournaras también, por cierto, volviendo al BCE, ha dicho que la política monetaria no debe volverse demasiado restrictiva. Y dice: hay que bajar los tipos 2 veces antes del verano, pero insistimos, desde el Banco Central Europeo, Christine Lagarde ha insistido muchas veces, ha recalcado muchas veces que bajar los tipos antes de lo esperado puede ser un peligro también para la economía, porque si se hace así, la inflación, como está ocurriendo en Estados Unidos, vuelve a florecer, ¿qué hace el Banco Central Europeo? ¿Tiene que volver a subir los tipos de interés? Bueno, pues esa es la opción de Christine Lagarde, y eso sería un error del BCE. Después del error que cometió con la inflación transitoria y con unas subidas de tipos que no llegaban y luego en el momento de la verdad tuvieron que hacerlas rapidísimo, rápido y corriendo. Bueno, pues Christine Lagarde, vamos a recordar las palabras que pronunció en el Parlamento Europeo hace no muchas semanas, donde insistía en los peligros de actuar demasiado pronto bajando los tipos. Usted me hace una pregunta sobre cuándo van a reducir los tipos de interés y yo solo puedo decir que estamos en un proceso de desinflación, estamos viendo los frutos de ello, no tenemos todavía suficientes pruebas para tener la seguridad y la confianza de que realmente vamos a llegar al objetivo de medio plazo, que es el 2%, que es lo que queremos conseguir. Esta es la meta. Y bueno, necesitamos datos, necesitamos más tiempo para analizarlos, porque vamos a decidir reunión tras reunión sobre la base de los datos que nos vayan llegando. Lo último que yo quisiera que ocurriese es que nos precipitemos y luego resulta que vuelve a subir la inflación y hay que tomar medidas. Quiero evitar esto. Por eso estamos siendo este modus. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central Europeo, que es menos malo? ¿Bajar los tipos de interés pronto o bajarlos tarde? Porque de esto también han alertado muchos expertos. Bajarlos tarde puede incurrir en el mismo error en el que se incurrió cuando subieron los tipos demasiado tarde. Ya serían 2 errores por parte del Banco Central Europeo, que además también tiene que pensar qué es lo que hace respecto a la Reserva Federal y cómo guarda su compostura y su posición como un Banco Central independiente, donde desde Washington no le dicen lo que tiene que hacer. Bueno, esto es uno de los temas sin duda del día, pendientes ahora también de Stoltenberg, del secretario general de la OTAN, que va a hablar enseguida con Duda, con el presidente polaco, que ya saben ha estado reunido con Joe Biden en los últimos días y además ha sido quien ha propuesto que en la OTAN se aumente el nivel de gasto en defensa al 3% del PIB respecto al 2% que se tiene actualmente. Claro, porque Polonia de momento es el país que en términos de PIB más gasta en defensa. Y luego está Estados Unidos. Polonia supera ampliamente el 3%. Pero hay otros muchos que no lo superan, ni siquiera llegan
al 3%, al 2%, perdón, al objetivo que tiene la OTAN ahora mismo. Ni siquiera llegan a eso. Y de hecho, expertos como Pere Ortega en el día de ayer nos decía, para llegar al 3% en los países europeos haría falta una inversión de 400.000 millones. Si hablamos de llegar al 2%, haría falta una inversión de 200.000 millones de euros, que se dice pronto. Y Europa ya se está calentando demasiado la cabeza sobre cómo consigue ese dinero, cómo consigue la financiación, pidiendo directamente una subida de impuestos para los contribuyentes o aumentando la deuda, que esto, por cierto, le gusta a los inversores, porque saben que tienen un AAA de la Unión Europea a unos tipos bastante más atractivos que un AAA, por ejemplo, de Alemania, que tiene unos tipos de interés más bajos. Bueno, estos son algunos de los temas. Enseguida volvemos con Stoltenberg hablando con el presidente polaco. Servicio al cliente, ¿cómo le ayudo? Disculpe, no puedo entrar en mi cuenta de trading. ¿Me puede ayudar? Voy a ver si puedo. ¿Me daría un momento? Deja de llamar. Ya he pasado página, así que no me llames más. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades. Broker online desde 2001. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. ¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional, ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income. Pues parece que Stoltenberg va con cierto retraso. De hecho, aquí están viendo la imagen que nos llega ahora mismo a la redacción de Negocios Televisión. A y media se esperaba que comenzara esa comparecencia de Jens Stoltenberg con duda, el presidente polaco, después de viajar a Estados Unidos para reunirse con Joe Biden, después de plantear que sí que existe la posibilidad de que Vladimir Putin invada otros territorios. Ya saben que Polonia está preocupada precisamente por este asunto, aunque hemos escuchado, de hecho, al presidente ruso en esa entrevista con Tucker Carlson insistir en que esto no va a ser así, que no le interesa a Polonia a no ser que Polonia invada el territorio ruso. Dice que en ese caso, pues claro, habría que actuar, pero Putin ha insistido por activa y por pasiva en que esto no va a ocurrir, que no va a haber una invasión de Rusia en el territorio polaco. Bueno, y todo esto mientras, por cierto, Josep Borrell el otro día insistía en que era gracioso, o curioso, él decía, no sé si reír o llorar cuando escuchó a Rusia decir que Europa es agresivo e incluso recordar por qué Hitler había invadido Polonia, porque Polonia, según Vladimir Putin, había provocado a Adolf Hitler. Bueno, pues
estos temas, esa invasión, posible invasión de Polonia por parte de Rusia y el miedo de Polonia que esto suceda, el gasto en defensa por parte de la OTAN, que desde Polonia se quiere aumentar a ese 3% del PIB, va a ser desde luego uno de los temas que se vayan a tratar en esta rueda de prensa que, bueno, parece que va con cierto retraso. Mientras esperamos, por cierto, vamos a indagar también en uno de los temas de la semana, que ha sido esa votación por parte del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de los Representantes, de acercarse un poco más a la posible prohibición de TikTok en Estados Unidos. Bueno, ayer les contábamos que en el Congreso se daba el sí a ese primer paso para que se prohibiera TikTok en el país y, bueno, vamos a recordarles también cómo se anunciaba por parte de la Cámara de los Representantes que se aprobaba por más de 2 tercios, que era lo que necesitaba, ese proyecto de ley para hacer que ByteDance tuviera que vender en los próximos 6 meses activos estadounidenses de TikTok. Y en el caso de que no lo hiciera, tendría que enfrentarse a una prohibición de esta red social, que nadie en Estados Unidos pudiera utilizarla. Así lo anunciaban ayer en el Congreso estadounidense. On this vote, the yeas are 352, the nays are 65. One present, 2/3 being in the affirmative. The rules are suspended, the bill is passed, and without the objection, the motion to reconsider is laid on the table. Bueno, vamos a intentar explicarles también en qué contexto se está produciendo todo esto, qué es lo que hay detrás de la prohibición de TikTok, de la posible prohibición de TikTok, porque todavía no es que se haya aprobado la prohibición, se ha aprobado una cosa y si eso no ocurre, pues se prohibirá la red social. Pero aún así tienen que pasar más cosas, ¿eh? No es solo que se necesite el voto del Congreso y ya está, tiene que pasar por el Senado, tiene también que pasar por Joe Biden, por la firma del presidente estadounidense, y entonces, cuando todo eso ocurra, cuando en el Senado 2 tercios voten a favor de esta ley y cuando el presidente dé su sí también a este proyecto de ley, entonces ByteDance tendrá 6 meses para vender, para deshacerse de los activos estadounidenses de TikTok, y en el caso de que no lo haga, la aplicación se prohíbe en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo funcionaría la ley? ¿Cómo se va a estructurar, digamos, esa prohibición de la red social? Bueno, pues se impondría primero sanciones civiles a las tiendas de aplicaciones como la App Store de Apple o el Google Play, si distribuyen o si actualizan TikTok. En ese caso, se sancionaría a estas compañías. Aunque se prohibiera a las tiendas de aplicaciones y a los proveedores de Internet alojar TikTok, es verdad que aún así los usuarios no estarían sujetos a ninguna aplicación legal, es decir, ellos no tendrían ninguna responsabilidad legal en el caso de que TikTok esté disponible y la puedan utilizar. Si la utilizan, no serían responsables, no serían sometidos a ningún tipo de sanción. Bueno, la cosa es que una prohibición a nivel nacional de una aplicación o de una web, de un sitio web, por ejemplo, desde luego que es una gran medida, o es en gran medida, digamos, un territorio desconocido para Estados Unidos, porque esto no se ha producido a nivel nacional. Sí que es verdad que a nivel estatal ha habido un intento. De hecho, en el estado de Montana se aprobó un proyecto de ley el año pasado para prohibir TikTok, obligando también a eliminarlo a las tiendas de aplicaciones, como pueden ser App Store o Google Play, que son a través de las cuales se puede acceder a esta plataforma. Es verdad que luego un juez bloqueó este proyecto de ley y lo hizo en noviembre, justo antes de que entrara en vigor el día 1 de enero. Así que de momento, pues eso se ha quedado un poco guardado en el cajón y de momento lo que sabemos es que Montana está intentando apelar contra esa decisión. Ahora bien, ¿cómo de grave sería el asunto si Estados Unidos acaba prohibiendo TikTok? Bueno, pues fíjense ahora también en este gráfico que vamos a ver en pantalla, porque ya saben que Estados Unidos es el mayor mercado para TikTok. Es el sitio donde más usuarios tiene esta aplicación. Bueno, aquí lo están viendo, de hecho las cifras no están del todo actualizadas, pero bueno, yo se lo digo, aquí la última que veíamos eran 143 millones para Estados Unidos, concretamente tiene 170 millones la aplicación de TikTok en Estados Unidos. Luego ya ven que está Indonesia con 106 millones, Brasil, México, Vietnam, Rusia, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Turquía, pero la primera, Estados Unidos, con en este gráfico más de 140, ahora datos actualizados, 170 millones de usuarios. Bueno, desde luego son muchas personas, mucha información también, que Estados Unidos teme pueda estar en manos del gobierno chino. Y digo teme porque no está confirmado, por lo menos por parte de TikTok, porque ya saben que hace unos meses
El consejero delegado de la red social compareció ante el Congreso de los Estados Unidos. Le preguntaron esto precisamente. ¿El gobierno chino accede o no accede a los datos de TikTok? Y él respondía así. Be protected here. Congresswoman, I have seen no evidence that the Chinese government has access to that data. They have never asked us. We have not provided. Well, you know what? I find that actually preposterous. I have looked in. I have seen no evidence of this happening. And in order to assure everybody here and all our users, our commitment is to move the data into the United States to be stored on American soil by an American company, overseen by American personnel. So the risk will be similar to any government going to an American company asking for... Bueno, aún así, expertos como Eduard Rosicar, que entrevistábamos ayer aquí en Negocios Televisión, nos explicaba que la aplicación consigue llegar, claro, a muchísimos datos al estar presente en tantos teléfonos de esos 170 millones de usuarios en Estados Unidos y que de esta manera consigue mucha información, porque nos decía, la aplicación también te escucha y esos motores de inteligencia artificial de escucha para poder mejorar su algoritmo para que a nosotros nos salga lo que queremos, lo que nos gusta en el feed de TikTok, eso obtiene mucha información también sobre sus usuarios. Claro, ¿qué sucede? Que el miedo está en todo lo que puedes saber. Has indicado hace un momento 170 millones de personas. Esos son muchísimos datos de una red social que además genera un engagement muy elevado. Es decir, la gente está muy enganchada, dedica mucho tiempo de su vida. Eso, desde el punto de marketing o desde un punto de vista estratégico, implica unos millones de datasets de comportamiento de un país que, ojo, no es el tuyo y que políticamente pues están como están, pues sí, genera obviamente una preocupación importante. De hecho, hace unos meses ya se comentaba que había una desconfianza por parte de TikTok porque muchos trabajadores de la Casa Blanca usan TikTok, lo tienen en su smartphone, lo tienen en su móvil. ¿Y eso qué implicaba? Pues el riesgo de tener acceso a cierta información, a veces por descuido de la propia gente, de cómo usa la propia herramienta o incluso de la capacidad de escucha que tiene la herramienta a través de esos motores de IA que hay detrás, cocinando, trabajando esos contenidos que va captando. Entonces, sí, obviamente hay una falta de transparencia además por parte de China de qué pasa con esos datos, si bien es cierto que TikTok, Biden se ha confirmado de que no dan acceso al gobierno chino a esos datos. Legalmente sí es verdad, pero igual sucede en España, sucede en Estados Unidos. Una compañía, en caso de que un juez lo apruebe, el gobierno puede acceder a los datos. Pero luego hay otra parte crucial también en todo esto, que es la parte económica. Ya saben que TikTok es una gran herramienta para los anunciantes, para que se puedan publicitar en esta red social y llegar a 170 millones de usuarios. Ahora bien, ¿dónde van a ir las inversiones de esos anunciantes que antes invertían en TikTok para anunciarse? ¿A qué redes sociales? Bueno, pues este gráfico nos muestra más o menos a dónde van a ir. Son datos de la firma de investigación Kepios. Dice que el 82% de los TikTokers globales usan Facebook, el 80% navega por Instagram, el 78% mira YouTube, solo el 53% utiliza Twitter, X ahora, y solo el 35% estaría en Snapchat. Así que si se quiere recurrir a esos usuarios, estas tendrían que ser las plataformas a las que tendrían que, en las que tendrían que invertir, en este caso estas compañías anunciantes. Bueno, nosotros seguimos pendientes también de esa comparecencia de Jens Stoltenberg, que parece que todavía no ha comenzado. Hacemos una pausita rápida y enseguida volvemos y hablamos también de BM Growth.